¿Alguna vez te has preguntado si los secretos divinos resguardados por el Arca de la Alianza podrían ser finalmente revelados? Este objeto, símbolo palpable de la presencia de Dios entre los israelitas, se convierte en el protagonista de una historia que se perdió en la bruma del tiempo. Desde su desaparición en los días tumultuosos del saqueo babilónico en el siglo VI a.C., el destino del arca ha intrigado a creyentes, historiadores, científicos y arqueólogos. Durante milenios, su ubicación ha permanecido desconocida, convirtiéndose en una búsqueda épica que ha desafiado a generaciones. Sin embargo, un reciente descubrimiento científico ha avivado la llama de la esperanza al ofrecer una perspectiva intrigante sobre la posible ubicación del Arca de la Alianza, según las Sagradas Escrituras. ¿Por qué, según la Biblia, tocar el arca está prohibido para muchos, pero no para los científicos? ¿Qué misterios se esconden detrás de los antiquísimos sellos que han guardado este tesoro por milenios? ¿Realmente se ha encontrado el Arca de la Alianza? Diversos científicos afirman haber seguido las pistas más recientes en esta búsqueda apasionante. Antes de continuar, suscríbanse, denle like, activen la campanita y compartan sus pensamientos en la caja de comentarios. ¡Comencemos! Tomemos el descubrimiento de Ron Wyatt como ejemplo. Wyatt afirmó haber encontrado el Arca de la Alianza y sus 10 mandamientos enterrados bajo los restos de la antigua ciudad de Jerusalén. Desde que los israelitas escaparon de Egipto y se establecieron en la tierra prometida, se suponía que el Arca de la Alianza se guardaba en el templo sagrado, también conocido como el Templo de Salomón. Se dice que 600 años antes de la muerte de Jesús, los babilonios bajo Nabucodonosor invadieron y destruyeron gran parte de Jerusalén, incluido el templo. En ese momento, el Arca de la Alianza se perdió en la historia. Cuando los babilonios iniciaron su ataque, construyeron un gran muro de asedio alrededor de la ciudad para que nadie pudiera entrar o salir. En respuesta, los israelitas construyeron muchos túneles para moverse por la ciudad sin causar alarma. Muchos de estos túneles aún existen hoy y se han encontrado artefactos antiguos en algunos de ellos. Wyatt argumentó que el Arca de la Alianza, el objeto judío más sagrado, estaba oculto en una cámara subterránea que luego fue sellada y olvidada. Además de Ron, muchos otros científicos afirman haber encontrado el arca que ha estado desaparecida durante miles de años. Y por supuesto, cuando se encontró este cofre sagrado, todos esperaban el momento en que los científicos lo abrieran. ¿Es lo que vieron dentro del arca realmente lo que se describe en la Biblia? ¿Y si los científicos abren el Arca de la Alianza? Lo primero que los científicos querrían hacer es determinar si es el Arca de la Alianza de los israelitas o una de las cajas o arcas religiosas idénticas utilizadas por otros grupos étnicos semitas del noroeste. Sería una tarea esencial, aunque la Biblia lo haya dejado claro. En el momento en que presencien el Arca de la Alianza, los científicos se asombrarán. El arca emergió como si arrancara un libro y apareciera ante sus ojos. El arca estaba revestida, tanto por dentro como por fuera, con oro puro y tenía un moldeado de oro alrededor. La tapa del arca se llama el propiciatorio y sobre ella se colocan 2 estatuas doradas de querubines, con las alas extendidas y sus 2 rostros de querubines mirándose el uno al otro y mirando el propiciatorio. Se considera la parte más sagrada del arca. El arca tenía 4 anillos de oro, con 2 anillos a cada lado. Se colocó un poste de madera de acacia revestido de oro en los anillos para transportar el arca. Estos postes de transporte debían ser accesorios permanentes y nunca se debían quitar. La Biblia describe el contenido específico del Arca de la Alianza en varios pasajes. De acuerdo con el Antiguo Testamento, los 3 artefactos importantes dentro del arca eran las tablas de los 10 mandamientos, la vara florecida de Aarón y el maná en un recipiente. El arca llevaba artefactos que hablaban de momentos clave durante el tiempo de Israel en el desierto. Las tablas de los 10 mandamientos se colocaron en el arca.
Esto mostró que la ley moral de Dios permanecería para siempre ante la presencia de Dios, y también representaba que la ley sería guardada en Cristo, quien obedecería plenamente todos los mandamientos de Dios por su pueblo. Estas tablas eran: el segundo juego de tablas de piedra representaba la ley, el estándar de justicia del Antiguo Testamento. Moisés rompió las tablas originales en Éxodo después de que los israelitas hicieran el becerro de oro para adorar. El maná en el tazón dorado representaba el alimento vital que Dios da a su pueblo en Cristo. Cuando Israel estaba en el desierto, el Señor los sustentaba con este misterioso pan. Sin saber qué era, lo llamaron maná, que significa ¿qué es esto? Cuando Jesús alimentó a los 5,000, dijo que Moisés no les dio el pan del cielo, sino que su Padre les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. La carne y la sangre de Cristo son alimento vital para el creyente. La vara de Aarón era la misma vara que Dios transformó en una serpiente ante Faraón. Sin embargo, el momento más significativo, señalado por el escritor de Hebreos, fue el brote y floración de la vara. En Números, cuando el pueblo de Israel murmuró contra el liderazgo de Moisés y Aarón, y el Señor acababa de castigar a un grupo de rebeldes para demostrar la elección del sacerdocio de Aarón y su línea, el Señor mandó a las tribus de Israel a dejar 12 varas con la de Aarón, representando a la tribu de Leví, la tribu que Dios designó al sacerdocio. Las dejaron durante la noche, y he aquí la vara de Aarón por la casa de Leví brotó y produjo brotes, flores y almendras maduras. Esta vara representaba la línea del sacerdocio. Un detalle que atrajo la atención de los científicos fue el propiciatorio. Este se colocaba sobre el arca cuando el sacerdote entraba en el Santo de los Santos, rociando la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio. Esto representaba la sangre expiatoria de Jesús. El pecado de Israel formaba una barrera entre Dios y ellos, al igual que nuestros pecados nos han separado de Dios. Dios debe mirar al hombre a través del lente de la ley debido a su santidad. ¿Cómo puede el hombre injusto estar ante la presencia del Dios justo? El dilema se resuelve a través de la sangre de Jesús, así como la sangre en el propiciatorio. La sangre de Cristo está entre la ley de Dios y la presencia de Dios. Cuando el Señor vio la sangre, su ira se aplacó. A través de la sangre de Jesús, los pecados de su pueblo han sido perdonados. Ahora, el Señor ve a los creyentes no a través del lente de la ley, sino a través del lente del Evangelio. El Arca de la Alianza es más que historia bíblica, es mítica. ¿Quién puede tocar realmente el Arca? El Arca de la Alianza, como manifestación física de la presencia y el poder supremo de Dios, llevó a los antiguos israelitas a la batalla y postró ciudades enteras porque el arca era tan sagrada que solo ciertas personas tenían permitido tocarla o acercarse a ella. El arca era tan sagrada que tocarla significaba muerte instantánea, y una vez que fue colocado en el sagrado recinto del Templo de Jerusalén, solo el sumo sacerdote tenía permitido estar en su presencia, y solo una vez al año, ya sea para cubrir el arca o descubrirla. Tenías que ser de los hijos de Aarón para mover el arca. Tenías que haber nacido en la tribu de Leví. Los levitas fueron designados como sacerdotes reales del pacto y llevaban la responsabilidad de cuidar todas las cosas sagradas. Para mover cualquiera de estas cosas sagradas, debía ser de la tribu de Leví. Solo los descendientes de Coat podían llevar o mover las cosas sagradas, pero solo después de que hubieran sido cubiertas correctamente. Además, para mover el arca debía hacerse con unas varas muy especiales, no en un carrito de ningún tipo. Si alguien más las tocaba o las llevaba incorrectamente, se consideraba irreverencia, y la pena por irreverencia era la muerte. No podías estar vivo si no podías demostrar que eras hijo de Aarón o descendiente de Coat. Si yo tocara el arca, es verdad, no soy uno de los hijos de Aarón, ni soy descendiente de Coat de la tribu de Leví. Por lo tanto, al igual que Usa, moriría,
sin importar la razón por la cual toque el arca, no sobreviviría, y lo mismo podría pasar contigo. Por supuesto, si eres descendiente de levitas, esto es completamente diferente, o eres una persona especial elegida por Dios. En teoría, es imposible para las personas comunes tocar el arca de la alianza, pero si eso es la voluntad de Dios, las cosas son completamente diferentes. Podemos pensar en ello de esta manera. El arca de la alianza, la conexión espiritual entre Dios y su pueblo, se ha perdido durante demasiado tiempo. Por supuesto, Él no quería que todos pudieran verlo y tocarlo, porque eso causaría caos, y eso no era lo que Él quería. Lo más probable es que Dios eligiera personas especiales para representar a su pueblo en el encuentro con el Arca de la Alianza y luego contar lo que presenciaron a sus hijos, para que sus hijos se sintieran tranquilos y seguros en la verdad de su regreso. Entonces, Él aparecerá con el Arca de la Alianza. Hasta ahora, siguiendo la Biblia, la persona a la que Dios permitió tocar el Arca de la Alianza solo podía ser un levita. Cuando los israelitas recibieron tierras entre las tribus, los levitas no recibieron tierras. En su lugar, vivían dispersos por todo Israel y eran considerados ejemplos de cómo vivir devotamente. Como los levitas no tenían tierras, no podían cultivar y eran mantenidos por los demás israelitas, quienes darían el 10% de su producción a los levitas en un sistema de diezmo. Hoy en día, alrededor del 4% de los judíos son de herencia levita. Un día al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraría en el Santo de los Santos en el tabernáculo y más tarde en el templo después de ser construido y rociaría sangre en la parte superior del Arca de la Alianza, el propiciatorio. El propiciatorio estaba sobre las tablas de los 10 mandamientos, que estaban dentro del arca. Cuando las personas pecaban, la ley se quebrantaba, lo que requería el juicio de Dios. Pero cuando se rociaba la sangre en el propiciatorio, este acto demostraba que la sangre activaba la misericordia de Dios y que la misericordia triunfaba sobre el juicio, como se menciona en Santiago 2:13. Sin la sangre no habría misericordia. El arca era tan sagrada que nadie podía tocarla. Dios ordenó en Éxodo 25:14 que debía transportarse sobre varas y solo por los levitas, que eran los sacerdotes. Había anillos en el lado del arca y los sacerdotes insertaban las varas a través de los anillos para llevarla. Si alguien más la tocaba, moriría. Los levitas debían llevar el arca utilizando 2 varas de madera insertadas a través de los anillos en sus lados, ya que tocar el arca en sí resultaría en la muerte por manos de Dios, según el segundo libro de Samuel. Usa, el levita, tocó el arca con su mano para estabilizarla, y Dios lo mató instantáneamente. Otra teoría sobre la ubicación del arca, además de la información que los científicos han encontrado el Arca de la Alianza, es que persisten muchas teorías a su alrededor. Otra teoría persistente sostiene que el Arca de la Alianza ha sido resguardada en la iglesia de Santa María de Sion en Aksum, Etiopía. Según esta teoría, Menelik I llevó el arca a Etiopía durante su visita a Salomón en Jerusalén. La tradición afirma que el arca permanece oculto en una capilla dentro de la iglesia, custodiado por una línea de sacerdotes. El respaldo a esta teoría se basa en gran medida en la historia etíope, tradiciones y prácticas religiosas. Cada iglesia etíope tiene una réplica del arca, conocida como Tabat, y la línea de emperadores etíopes se ha relacionado con Salomón y la reina de Saba. Sin embargo, la falta de verificación externa dificulta confirmar la autenticidad de esta afirmación. El rollo de cobre, un documento único entre los rollos del Mar Muerto, enumera 64 ubicaciones donde probablemente se enterraron u ocultaron objetos de oro y plata del Templo de Jerusalén. Un aspecto intrigante del rollo de cobre es su sugerencia de que el Arca de la Alianza podría estar oculta cerca del Mar Muerto, posiblemente en las cercanías de Qumrán, donde se descubrieron los rollos del Mar Muerto. El rollo sugiere la presencia del arca, pero no proporciona coordenadas precisas.
¿Qué sabes sobre el lugar de descanso final del arca? Así como los científicos pueden haber encontrado la ubicación del Arca de la Alianza, Dios puede estar dando señales y orientación a su pueblo elegido para encontrar el tesoro perdido durante miles de años. Pero si permitirá que la presencia de este arca se anuncie públicamente o no es desconocido, o si solo mostró a la humanidad el espíritu sagrado de este arca, no físicamente como Ron. Ron afirmó con firmeza que había presenciado el Arca de la Alianza, pero algo extraño ocurrió que le impidió tomar fotos o videos del Arca de la Alianza. Dijo que cuando regresó al lugar mencionado para recopilar más evidencia, 4 ángeles se le presentaron y le dijeron que no era el momento para que el mundo viera este descubrimiento con sus propios ojos. Ese momento se acercaba, y en ese momento habría una ley religiosa universal aplicada en todo el mundo. Por lo tanto, para poder presenciar o tocar este arca con tus propios ojos, necesitas esperar la aprobación de Dios. Mientras tanto, retrocedamos un poco en el tiempo para ver qué sucedió en el momento que se considera la última aparición del Arca de la Alianza. La última mención del arca en el Antiguo Testamento es segunda de Crónicas 35:3. Entonces dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que eran consagrados al Señor: pongan el arca santa en la casa que construyó Salomón, hijo de David, rey de Israel, que es el templo. Esto sucedió durante el reinado del rey Josías, alrededor del 630 a.C. Una de las teorías más conocidas sobre el arca está vinculada al épico nacional etíope del siglo XIV, el Kebra Nagast. Según este relato, la reina de Saba visitó al rey Salomón en Jerusalén durante el siglo X a.C. y tuvo un hijo con él. En su viaje de regreso, su hijo, llamado Menelik, regresó a Jerusalén una vez que alcanzó la mayoría de edad. Aunque Menelik finalmente eligió regresar con su madre, Salomón envió con él a un grupo de sacerdotes judíos, pero sin que Salomón ni Menelik lo supieran. Estos compañeros, frustrados por dejar Jerusalén, decidieron llevarse un recuerdo en forma del Arca de la Alianza. Era demasiado tarde para que Salomón recuperara el sagrado recipiente, y Menelik llevó el arca consigo a la ciudad de Auem. Con el arca a su lado, conquistó posteriormente varios territorios circundantes que formarían el imperio etíope. El Kebra Nagast y su relato sobre el arca son partes importantes de la historia nacional de Etiopía, aunque muchos académicos ahora creen que el texto es apócrifo. Los reyes medievales de Etiopía de la dinastía salomónica afirmaban ser descendientes directos de Menelik y Salomón. Esta dinastía gobernó hasta 1974 y su conexión bíblica fue codificada en las constituciones del emperador Haile Selassie de 1931 y 1955. Además del gobierno etíope, la denominación religiosa más grande del país, la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo, considera que el Kebra Nagast es una historia cristiana legítima. Según los líderes de la Iglesia, el Arca de la Alianza ha sido custodiada de cerca en Aksum, en la iglesia de Santa María de Sión, durante siglos. Ni siquiera el sumo sacerdote de Aksum puede ingresar a su cámara de descanso. Su único custodio es un monje virgen que no puede abandonar los terrenos sagrados hasta su muerte. La influencia del arca, sin embargo, se siente en todo el mundo ortodoxo etíope. Cada una de sus iglesias alberga su propia tabat, una réplica sagrada del arca. Los tabats se guardan en el Kest Kusan, o Santo de los Santos, y solo se sacan durante festivales y en momentos de necesidad. De hecho, cada tabat es venerado como si fuera el arca misma. A pesar de ser una parte integral de la ortodoxia etíope, la naturaleza de la supuesta custodia del arca en Aksum ha hecho que la afirmación de propiedad de la iglesia sea inverificable. La mayoría de los historiadores piensan que, si existiera, el relicario de más de 3.000 años se habría desintegrado con el tiempo o habría sido destruido, pero esto también es solo especulación. Para muchos, el destino final del arca sigue siendo un misterio fascinante y quizás irresoluble.
El simbolismo del arca alcanzó su punto culminante en el día de la expiación, cuando la sangre del sacrificio se rociaba sobre el propiciatorio y la gloria de Dios aparecía. Esto era una representación de la gloria celestial de Dios, donde los ángeles permanecen ante su trono y lo alaban día y noche. También era una imagen de la presencia restaurada de Dios a través de la resurrección de Cristo. Cuando María Magdalena vino al sepulcro buscando el cuerpo de Jesús, encontró a dos ángeles, uno a la cabeza y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. La presencia de Dios se ha restaurado para el creyente en la resurrección de Cristo. Gracias por acompañarnos. Si deseas formar parte activa de nuestra comunidad, te animo a que te suscribas, des like y compartas sus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima y Dios te bendiga.